John Sobrino, el jesuita que se salvó de la masacre. Providencialmente, escapó de ser asesinado por los militares salvadoreños en 1989, pero 17 años más tarde no pudo escapar de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. John Sobrino nació en Barcelona en 1938 durante la Guerra Civil en una familia de origen vasco. Ingresó en la Compañía de Jesús a los 18 años de edad. Poco después, viajó a El Salvador en 1957. Más tarde, estudió ingeniería en la Universidad Jesuita de San Luis, en los Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en ingeniería mecánica. Estudió lenguas clásicas en Cuba y posteriormente obtuvo la licenciatura en filosofía. Prosiguió su formación en Frankfurt, Alemania, donde residió 7 años y se doctoró en teología. En 1969 fue ordenado sacerdote jesuita. Ya establecido en El Salvador, desde 1972, ejerció la docencia en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y entró en contacto con religiosos afines a la teología de la liberación, por entonces en pleno desarrollo, entre los que figuraba el mismo rector de la UCA, el también jesuita Ignacio Ellacuría, que sería asesinado posteriormente. 16 de noviembre de 1989, por encontrarse en Tailandia dictando una conferencia, el sacerdote John Sobrino escapó de ser asesinado en la masacre de la UCA, perpetrada por miembros del ejército salvadoreño, en la cual 6 de sus compañeros jesuitas, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín Baró, Amando López y Joaquín López y López, más 2 mujeres, fueron asesinados. John Sobrino es una figura importante de la teología de la liberación latinoamericana, entendiendo teología de la liberación, según dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en la instrucción Libertatis Nuncius, como la expresión que designa en primer lugar una preocupación privilegiada, generadora del compromiso por la justicia, proyectada sobre los pobres y las víctimas de la opresión. Documento firmado por el prefecto de dicha congregación, Cardenal Joseph Ratzinger, dado en Roma el 6 de agosto de 1984, durante el pontificado de su santidad Juan Pablo II. Llegó el momento de conocer la sanción emanada de Roma. 26 de noviembre de 2006, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una notificación aprobada por el Papa Benedicto XVI, en la que básicamente dicha congregación acusa a John Sobrino de falsear la figura de Jesús histórico, al subrayar en demasía la humanidad de Cristo, ocultando su divinidad. Las obras cuestionadas a John Sobrino son Jesucristo Liberador, lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret y la fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas. El 11 de marzo de 2007, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, dio a conocer la sanción de la Congregación para la Doctrina de la Fe contra el sacerdote John Sobrino, la cual implica la prohibición de enseñar en instituciones católicas. Consecuentemente, con esta resolución, las autoridades eclesiásticas quedarían habilitadas para sancionar a John Sobrino con la prohibición de dar clases en centros eclesiales o publicar libros sin permiso previo de la autoridad eclesiástica. 2 años más tarde, el 10 de diciembre de 2009, John Sobrino es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Y en octubre de 2018, con ocasión de la canonización de San Óscar Romero, el Papa Francisco agradeció a John Sobrino por su testimonio. El encuentro entre el Papa y el teólogo se produjo en el aula Pablo VI, a donde acudió el Papa Francisco para saludar a los más de 6,000 salvadoreños allí congregados.
El Papa entró en el aula, después de la misa presidida por el cardenal Rosa Chávez, y mientras caminaba por el pasillo, alguien le gritó: «Santidad, aquí está John Sobrino». Y a Francisco se le iluminó la cara, sonrió abiertamente, se acercó y le dio al teólogo jesuita un abrazo efusivo y cariñoso. Luego hubo un pequeño diálogo entre ellos. Dijo el Papa: «Ah, John», contesta John Sobrino, «le he dejado el último libro que he publicado y que se llama Conversaciones. Imagino que se lo darán», replicó el teólogo. El Papa concluyó: «Gracias, John, por el libro, pero sobre todo por tu testimonio». Y Francisco se fue, no sin antes dedicar otra sonrisa sincera y agradecida al teólogo.